donde la obediencia es la norma, nosotros elegimos desobedecer. Bienvenidos a Desobedientes, el podcast que cuestiona el poder y la norma. En cada episodio hablaremos sobre el Estado, las organizaciones sociales y la violencia. Yo soy Carol Jaramillo y hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, Ninari Chimba y Ernesto Flores. Ninari es una mujer indígena quichua de los pueblos Panzaleo y Otavalo, docente investigadora y activista con enfoque descolonial, antirracista y ecofeminista runa. Es magíster en Educación para la Justicia Social y es directora del Centro Educativo Intercultural Bilingüe Yachay Huasi. Ernesto es vocero del movimiento guevarista Tierra y Libertad, catedrático universitario por más de 8 años. Graduado en psicólogo clínico y experto en salud mental y clínica psiquiátrica. Obtuvo el primer premio municipal Enrique Garcés 2021 por su obra psicológica popular de la esquizofrenia y la primera mención de honor del premio Joaquín Gallegos Lara 2021 por su novela Guarichas. Muchas gracias por venir. Por favor, pasen acá. Bienvenida Ninari, bienvenido Ernesto. Nuestro episodio de hoy se llama El Paro Multiverso de 2019, 2022 y 2025. Pero antes siempre nos gusta empezar con algunas preguntas un poco inusuales o algo especiales para ustedes dos. Y bueno, más allá de los títulos, las luchas o los espacios de trabajo, queremos saber ustedes qué los mueve un poco, ¿no? Entonces, Ninari, cuéntanos, en tu trabajo hablas de la educación transformadora, la crianza con conciencia. ¿Crees que las nuevas generaciones están aprendiendo a resistir de otra manera? Creo que si es que le apostamos a esas generaciones desde la primera infancia, sí. Si es que quienes estamos formándoles también somos formadas, es una crianza distinta también. Muchas gracias. Ernesto, además de activista, eres psicólogo clínico, ¿no? Pero antes que nada eres una persona que ha estado también en protestas sociales, en manifestaciones, en luchas, aportando. ¿Cómo sostienes la esperanza en medio del caos? ¿Qué te mantiene firme o qué te motiva a seguir en la lucha social? Bueno, es la certeza de que esto va a cambiar, ¿no? Es decir, por más difícil y sombrío que sean los tiempos, la historia nos dice que la sociedad no es estática y que esto va a cambiar y que los sacrificios que uno hace y hacemos todos son parte de un camino que está trazado y que va a generar una mejor sociedad. Muchas gracias, Ninari y Ernesto. Y ahora sí, les invitamos para que puedan pasar al siguiente set junto a Vale. Muchas gracias, qué honor tenerlos aquí, Ernesto y Ninari. Bueno, para hablar un poco sobre lo que ya hemos mencionado del paro, recordar que dentro de estos 6 años, en el año de 2019, empieza el paro por eliminación de los subsidios. En cambio, para 2022 empieza una manera de negociación contra los movimientos, pero al final la pregunta del millón va relacionado con el paro de 2025. ¿Cómo creen que fue diferente hacia los paros de otros años? ¿Cuáles son las causas reales que le llevó a la CONAIE para convocar al paro de 2025? ¿Y cuáles son las causas similares que fueron con el paro de 2019 y con el paro de 2022? Me gustaría empezar con esta pregunta con Ninari. Creo que lo similar es las razones por las que se sale. No ha cambiado desde los 90, sigue siendo, y quién sale, ¿no? Además, los primeros que siempre han salido son el sector más empobrecido, el sector campesino, y por ende también quienes hemos estado ligados y quienes hemos sido leales también a la lucha campesina, que pues no ha terminado. Considero que eso es lo que no ha cambiado. Sin embargo, sí considero que lo distinto ha sido las estrategias quizás que ha utilizado el gobierno, y estrategias que sí diría que no son nuevas, porque históricamente también ya hemos vivido la tradición, ¿no? Podemos hablar, no sé, en la época de Bartolina Sisa mismo, ¿no? A veces eso nos asusta, nos desmotiva mucho también, ¿no? Cuando al momento del paro ya sentimos el dolor mismo de lo que implica la represión de nuestra misma gente, mi comunidad que esté saliendo, mi familia mismo, o sea, nuestras yactas, ¿no? Pero a la par de eso también darnos cuenta de que sí, se habla mucho de exilio, los dirigentes tradicionales, etcétera, como una derrota que sí viene a ser al final. Sin embargo, sí considero que es importante, justo como decía Ernesto, ¿no? Como para mantener la esperanza, como en medio de todo lo sombrío que viene siendo quienes estuvimos como ahí cercanos, porque pues son nuestros territorios, son nuestros ayllus. Lo que nos ha sostenido también es la memoria histórica, que quizás es la estrategia que nos ha funcionado y nos funcionaría históricamente, ¿no? Pero las estrategias que sí utilizan y que sí fue como abriendo ciertas fisuras que nos generan más cuestionamiento, pero también nos generan otras certezas, otras posibilidades también frente a esto, es que sí que el gobierno ha utilizado otras estrategias
en base a los paros anteriores, ¿no? En base a cómo los levantamientos siempre se han sostenido en Quito, ¿no? Eso siempre ha sido importante. De todas las provincias y sobre todo quien inicia es del sur. Eso es importante reconocerlo y después se van sumando todas, ¿no? Y creo que algo simbólico también, como siempre se ha posicionado el sur global, internamente acá también se maneja desde ese lugar y por eso se va a Cotopaxi a cerrar, porque si recordamos, en todos los levantamientos ha iniciado, ¿no? Los ponchos rojos, pero no es por una manera de quizás alimentar el ego regionalista, de que sí, los del sur, etcétera, sino porque si nos damos cuenta también calza las razones del por qué sale primero este sector, al yo ser también de estos territorios, del pueblo pansaleo Cotopaxi, puedo decir que justamente al ser el sur, los ponchos rojos, ¿por qué salen primeritos? Es porque son sectores los más empobrecidos y los más racializados. Yo como digo, el privilegio de ser dos pueblos quichuas, quizás eso también fue la otra estrategia. En el norte no había quizás esa experiencia, digamos, por el camino ya trazado, ¿no? De ser Mindalaes, de el otavaleño reconocido en el mundo. Quizás había un escudito que de alguna manera hacía también falta romper para recordarnos que a dónde tiene que devolverse la mirada, a dónde le tenemos que devolver la lealtad, inclusive quienes somos indígenas profesionales. Entonces quizás esa estrategia también fue bien clave y creo que se da porque también van conociendo y no son ingenuos. Ahí es cuando yo digo a nosotras al menos como educadores, sí sentimos el poder del lenguaje importante. Nosotras no le nombramos como muñeco de cartón porque eso sería ser muy ingenuo y promulgar también la ignorancia también, ¿no? hacia nuestras infancias. Y es que realmente es sumamente inteligente. Bueno, hablando de muchos tipos de inteligencia, ¿no? Pero sobre todo porque también inteligente aquel persona que utiliza las estrategias internas de las organizaciones, como que conoció las estrategias que permite la unidad, que permite la solidaridad en Quito, que permite todo lo que ha funcionado también, ¿no? Porque nada ha sido en vano, ningún paro ni del 19, ni del 22, ni de esta. Pero claro, eso es lo que nos genera un panorama nuevo, algo que no nos esperábamos realmente, pero eso nos da no como un panorama desalentador, en realidad sí, algo bien preocupante porque decimos, bueno, habrá que también echarle más cabeza a también utilizar estrategias y que aquí viene esto que es importante, ¿no? Yo recuerdo parte de nuestras formaciones también desde que somos guaguas, desde la militancia también y sobre todo desde la educación intercultural y bilingüe, es por qué aprendimos y por qué exigimos educación. Es para aprender lo del patrón y aprender lo nuestro. Es para qué aprendemos a leer y escribir, porque también teníamos por derecho que entenderles a ellos, entender su lenguaje y de alguna manera viene otra vez, ¿no? Qué importante ahora es quienes somos profesionales, por ejemplo, sí vincularnos más a esa trinchera de conocer sus estrategias, de conocer su lenguaje, pero creo que lo más difícil no es eso, lo más difícil es conocer lo propio nuestro. Porque tanto para mestizos como para indígenas, en una sociedad donde viven una educación completamente racista, permeada del racismo como estructura, del patriarcado, etcétera, etcétera, sí es un impedimento para que conozcamos lo nuestro. Y al desconocer lo nuestro, desconocer lo propio, tanto para la población indígena, eso sí que nos quita el nivel de ser preventivos, por ejemplo, que parte, yo creo que algo muy cultural de nuestras culturas originarias es que somos culturas preventivas, ¿no? Hablando desde la medicina y etcétera, pero creo que eso es lo que ha ido lo que ha ido también desmenuzando y generar brecha para que en este paro nos encontremos como no nos esperábamos de esto y hacía falta haber tenido otro panorama, ¿no? Desde ese lugar y yo creo que ahí viene un camino, ¿no? Que nos muestra ahora este panorama y nos recuerda, al menos a quienes somos de Imbabura, de decir, era importante como romperse ese escudo de alguna manera de la interculturalidad y reconocer que no existe la interculturalidad aún, que no somos un estado intercultural y que cuando nombramos el racismo también podamos nombrar las heridas que nos atraviesa a nosotras principalmente y también por consecuencia a la población mestiza y a partir de ahí de decir qué es lo que demandamos también para que tengamos formación y a partir de la formación mejores estrategias. Frente a eso, ¿no? Como que ya sabemos que pueden rompernos geográficamente, ¿no? No dejar pasar acá y etcétera, pero ¿qué es lo que hace falta ahora, ¿no? Creo que eso
es lo nuevo, sí, como que el panorama nuevo, pero creo que las razones siempre van a ser las mismas, porque el sector empobrecido y precarizado siempre ha sido el mismo, lamentablemente, el que sostiene y nos sostiene a todas y todos. Claro. Ernesto, sabemos que desde la ignorancia del gobierno y las estrategias que el gobierno ha implementado siempre ponen de excusa que siempre empieza por la eliminación del diésel, cualquiera de los paros, sea el paro de 2019, el paro de 2022 o el paro actual de 2025, y ahí es donde te pregunto, ¿tú crees que el gobierno ha encubierto toda esta estrategia solo por un ajuste económico? Es decir, ¿por qué siempre el gobierno hace la misma situación? Se repite este mismo mecanismo de reprimir, de justificarlo y de recortar, pero siempre volvemos a las mismas causas. ¿Qué es lo que el gobierno quiere ocultar? ¿Por qué los problemas reales que nos llevan al paro, el gobierno solo lo quiere limitar y nos hacen esta limitación a la protesta? ¿Cuál es tu punto de vista? Nosotros más bien consideramos que el 2019 inició una oleada de lucha revolucionaria en el Ecuador. Después de varios años de acumulación de capital, hubo una transformación en la clase trabajadora, tanto en el campo como en la ciudad. Entonces, en la ciudad creció y se desarrolló un proletariado que es de tipo autónomo, que son los comerciantes, los desempleados, que es el sector mayoritario de la población trabajadora en las ciudades, ¿no? Es del 70%, según dicen algunos datos. Y en el campo también hubo una transformación justamente por los procesos de crecimiento del capital, que las comunidades también se vieron golpeadas por eso, ¿no? Por la migración, por el trabajo en las ciudades, por una serie de transformaciones. Y en el 2019 se dio el debut en la historia de este nuevo sector, que son gente joven, que son otras dinámicas de lucha, incluso otra estética de lucha, quién sabe. Y eso fue una sacudida para el Estado, porque realmente el 2019 fue, al menos en mi experiencia, uno de los paros más fuertes que había pasado. Y fue justamente porque hay todo un crecimiento de un nuevo sector que sigue teniendo la tradición de lucha histórica, obviamente, en el campo y en la ciudad, pero que también tiene nuevas dinámicas. El 2022 fue otra manifestación y creo que el 2025 continúa el proceso. Yo pienso que no es un proceso que se va a detener aquí, sino que seguramente va a continuar, como fue la oleada de levantamientos que se inicia con la famosa reunión de Cachi justamente en Cotopaxi, que termina con el 2000, con el derrocamiento de Maguad. Y yo estoy seguro que esto va a ser más o menos igual y vamos a ver hasta cuándo puede manifestarse. Esto va de la mano de la imposición de un modelo neoliberal, que desde nuestro análisis tiene que ver con la crisis también del imperialismo gringo, que expulsado de otras regiones del planeta es como que ha vuelto a Latinoamérica a imponer su agenda, ¿no? Que es esta agenda de los créditos, esta agenda de la eliminación de los subsidios, que en realidad son subidas artificiales de precios, ¿no? Porque no es que propiamente hay un subsidio, sino que los precios se elevan artificialmente para equipararse con los precios internacionales, que es lo que el FMI impone a cambio de préstamos que además no llegan a la población, sino al pago de la misma deuda. Y eso genera una doble contradicción, una contradicción al interior de los trabajadores y también justamente con el Estado. Por eso es que se repiten fenómenos similares. Cada uno de los últimos 3 gobiernos ha intentado esto de elevar los precios de los combustibles, seguramente del gas también estará en la agenda, de la electricidad, y eso va a llevar a que haya una respuesta que en mucho es espontánea porque parte del malestar, del sufrimiento de la población, de la pobreza, y que en parte tiene que ver también con el surgimiento de procesos organizativos que yo creo que son diferentes a los de antes. Yo creo que las organizaciones tradicionales están atravesando justamente por problemas de convocatoria, de discurso, de estética, incluso de llegar a las nuevas generaciones, y aparecen otras formas de lucha diversas, ¿no? Yo creo que más allá de que este paro quizás no tuvo el impacto tan grande que otras veces ha tenido Quito, por ejemplo, a mí me parece que esta estrategia de luchar en el territorio no es una derrota, sino es un aprendizaje bien importante, que es algo que quizá se lo conversaba mucho fuera de la palestra pública. Es decir, luchar en el territorio te da la ventaja del conocimiento del territorio, de poder sostener procesos más prolongados de lucha. Obviamente hubiera sido interesante que pueda estallar en muchos territorios. Lamentablemente no hubo eso, ¿no? Un compañero de Cotopaxi decía justamente no cuajó, decía, él usaba esa expresión y creo que es correcta, ¿no? Pero no es que no hay un malestar, es decir, hay un malestar en la población que ahora se manifestó y que eso va a seguir generando momentos de lucha. No sé si el próximo año, no sé si en 2 años, en realidad no se puede saber, pero cuando sube el gas puede que otra vez se dé un estallido. Ahora, la respuesta del Estado es esa porque yo creo que el 2019 vieron que hay un potencial revolucionario en la sociedad, un potencial que no pueden controlar, un potencial que está mucho más allá de las dinámicas electorales, democráticas que nos han impuesto, y que eso, al estar consciente de eso, van a lanzar la violencia contra el pueblo. Entonces ellos lo que no quieren es que se dé ningún tipo de lucha. Lo que hicieron en Otavalo fue tratar de lanzar toda la brutalidad del Estado contra la población civil para que la gente tenga miedo, para que no se levante. El tema de la prisión política que empezó conmigo y con mis compañeros,
que sigue ahora con la gente que está en el paro judicializada, que estuvo con los 12 de Otavalo y todo lo que pasó es eso, ¿no? Esto de la cárcel del encuentro no es una amenaza para el crimen organizado que sabe que en realidad son cómplices del Estado, es una amenaza para el movimiento popular. Es decir, si tú te basas de la raya, vas a terminar en la cárcel del encuentro. Y toda esa exhibición de tortura, de brutalidad del Estado contra los civiles es de eso, ¿no? Entonces yo creo que el Estado, la clase dominante, los sectores empobrecedores de la sociedad, la burguesía está asustada, porque sabe que no puede controlar lo que se está gestando y eso les lleva a estas acciones brutales que tampoco van a controlar lo que está gestándose. Es decir, la población sigue muriendo, la población está empobrecida, los trabajadores seguimos en el fuego cruzado de las bandas criminales, porque al final es eso, ¿no? Es decir, entre las bandas criminales hay una guerra desatada y quienes ponen los muertos somos nosotros, la gente que no está involucrada en los negocios ilícitos, por más que la criminalización del Estado quiera hacerlo ver así. Y creo que ahora esta constituyente es simplemente meterle pie al acelerador, es decir, generar condiciones para que en 1 o 2 años tengamos un paro seguramente mucho más grande y más fuerte que el de esta vez. Pero como digo, la gente ha ido aprendiendo, ¿no? Es decir, por más que no tuvo quizá la masividad de otras ocasiones, yo creo que el aprendizaje es bastante interesante. Por ejemplo, se aprendió que en algún momento los militares se cansan, ¿no? Es decir, por más brutales que sean y terribles que sean, tarde o temprano se cansan y tienen que buscar otras estrategias que tienen que ver más con el engaño que con la fuerza, ¿no? Y quizá eso para nosotros es el aprendizaje más duro, pero más valioso también de estas jornadas. Claro, y justamente lo que mencionabas, que el paro actual no tuvo el alcance como se hubiese esperado a nivel nacional de otros paros, pero eso también nos lleva a preguntarnos a Ninari, voy a preguntarle especialmente, ¿por qué no se hubo esa alianza total entre todos los colectivos? Y un poco Ernesto mencionaba lo que pasó, su forma de provocar miedo a los movimientos sociales, pero ¿por qué no hubo tanto movimiento entre los movimientos de los transportistas, de los indígenas, de los estudiantes? ¿Qué cambió para que los grupos sociales ya no se unan tanto? Pero a la final, como mencionaba igual Ernesto, no significa una derrota, porque a la final esto es el comienzo para nuevos paros, para nuevas movilizaciones que nos lleven a un futuro diferente, esperando que todo este tipo de represión estatal cambie. Pienso y siento sobre todo que quizás habría que buscar otra palabra para... Chuta, yo recién este fin de semana, yo vengo de Imbabura y realmente es muy doloroso como escuchar los testimonios. Y creo que no calza aquí el decir que, no sé, el paro nacional no tuvo el impacto, porque ya ha tenido todo el impacto del mundo. Es sumamente doloroso. Entonces quizás buscar otra palabra que calce y que no deslegitime, porque creo que justamente deslegitimar el tejido comunitario sí que ha cuajado bien para no... para que también el discurso ya no mueva. Antes el discurso movía mucho y creo que eso funcionaba mucho en las formaciones políticas, ¿no? Porque el discurso estaba ligado también creo yo, también de bastante coherencia de los liderazgos. Creo que eso en algún momento también se quiebra, y se quiebra también cuando nos atraviesa la comodidad, cuando nos atraviesa el privilegio hegemónico, digámoslo así, cuando ya bastantes indígenas somos estudiados y estudiadas. Creo que primero por ese lado, porque en realidad el impacto continúa ahí. Nosotros acabamos de venir haciendo recorrido en familias. Creo que es bien importante decir eso, porque claro, y quizás esa es otra estrategia más, porque si nos damos cuenta desde el lenguaje del quiteño y de la quiteña, seas de izquierda, seas feminista, seas lo que sea, es como que sí, o sea, asumen el paro porque el paro fue nacional, pero tampoco es que les atravesó cómo sucedió, y que sí fue bien particular. Y yo creo que eso también es una estrategia, porque de por sí el mestizo ya tiene una crisis existencial identitaria. Esta crisis lo que hace es que te despoja de tus propias raíces para acercarte a la tierra, y acercarte a la tierra es acercarte al indio, a la india, ¿no? Al negro, a lo que representa el no progreso, el empobrecimiento, el trabajo del campo, porque lamentablemente sí es el trabajo más duro y más precarizado. Pero creo que justamente, además de esto, yo creo que hablando también en temas de derechos de salud mental, lo que escuchaba el compañero psicólogo, creo que también sí ha jugado muchísimo también con la sensación constante de la productividad, sobreproductividad, que aquí en la ciudad constantemente quienes somos activistas, militantes, estamos como, ¿qué más hacemos? Además la decepción, porque es cierto que ya aquí mismo, para irme después a lo indígena, al movimiento indígena, si aquí mismo en la ciudad de Quito, las organizaciones de izquierda, feministas, etcétera, algo está pasando que ya el discurso mismo, también hay rupturas internas, hay conflicto interno, algo se está dando, y yo creo que también es porque también nos le estamos poniendo mucha atención en la salud mental y en la salud espiritual.
yo creo que cuando calza mucho eso y estratégicamente utiliza mucho este gobierno. ¿Y cómo? O sea, las redes sociales las utiliza súper bien, y las redes sociales sí calzan muchísimo en cómo concebimos también el cotidiano, cómo le concebimos a la otredad, cómo concebimos el Quito, cómo concebimos el paro nacional inclusive, ¿no? Desde afuera, y pues yo solo comparto, y pues yo creo que esto ya no es solo aquí, creo que esta pregunta, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ya no tanta unidad como antes? Creo que ya no solo aquí, con lo que pasa, ¿no? En el Congo, en Palestina, etcétera. Una desmovilización social, una desmovilización emocional también, creería yo, pero creo que también ahí yo creo que ya los expertos en psicología, en cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Cuando mandas el scroll y esta necesidad de siempre lo inmediato, pero también porque genera y posiciona una sensación, yo creo que de soledad. Y este sentimiento de soledad, yo creo que de alguna manera alimenta mucho, y en este paro del 2025 es también como tanto Quito, ¿no? Que aquí nos levantábamos un poquito, chupábamos gas, etcétera, éramos de entre chuta, estamos muy poquitos. Ya estás asumiendo un sentido de que somos muy poquitos, estamos solos y solas. Ibas allá a territorio y la gente allá, o sea, literalmente sí se sentía sola, porque era cierto también. Creo que también esa es una estrategia que ha venido dándose desde hace años, y considero que esta sensación, más que sensación, creo que también es una escuela, que es a ver, el proyecto educativo colonial es la escuela perfecta para desmovilizar. Es lo que queremos nosotros como educadores, y como educadores que hemos tenido proceso organizativo desde que somos guaguas, tenemos militancia desde 6, 7 años ya en organizaciones, y desde ahí el cuestionamiento, y no solo la queja o el cuestionamiento de las organizaciones. Creo que eso es muy importante, y por eso, o sea, hablamos mucho de la importancia de la escuela en este sentido, porque si vamos a cuestionar no sé, la ruptura en las organizaciones como en la CONAIE o en el CORNARI, siempre es importante para nosotras, para no romper el tejido organizativo, ¿no? Es siempre importante como revisar por qué y proponer. Yo creo que en este caso algo que sí sucedió, y que creo que en este paro, al menos de Imbabura, sí nos dimos cuenta, ya también muchas compañeras dijeron, tenían razón, o sea, sí debimos haberle puesto más atención, por ejemplo, a las elecciones de la CONAIE, porque ahí ya se venía dando bastantes cosas, y así desde el 2019, ¿no? El hecho mismo de, para nosotros es muy importante reconocer los liderazgos, ¿no? Los liderazgos que quizás capaz a veces cueste mucho a la mirada occidental mestiza de acá, sea de izquierda o feministas o etcétera, ¿no? De buscamos la horizontalidad, y por eso se genera mucho conflicto también. Para nosotros nuestra mirada cíclica, comunitaria, también es como nos reconocemos entre grandes y pequeñas, entre mayores, etcétera, el liderazgo. En este caso nosotros sí reconocemos el liderazgo de Leonidas Issa y del compañero, desde Wambras nos conocemos, pues yo desde más guambrita, obviamente, chiquititas ahí, y creo que se va justamente, creo que el darse cuenta mismo de que ese sentimiento de soledad se da también cuando se cortan los liderazgos, estos liderazgos que desde la palabra, pero desde el hacer, por eso es nuestra frase, no diciendo, haciendo, cuando se corta esto, te genera una desestabilización también, hay una crisis existencial en territorio mismo. Creo que eso también generó ahí bastante conflicto, y posicionó mucho el regionalismo. Creo que algo bien grave para nosotras es que el regionalismo siga siendo una estrategia de ruptura. Los amazónicos contra los serranos, los costeños contra los serranos, etcétera, etcétera. Y internamente también, ¿no? En Imbabura, y creo que algo maravilloso que sucede ahí, digo maravilloso en medio del dolor, fue cuando Cotacachi bajó a ayudar a Otavalo, ¿no? Y ahí cuando ellos también en sus conflictos internos geográficos y culturales dijeron, no, pues esto nos recordó que, o sea, que la dignidad está aquí, ¿no? De la unidad de los pueblos, y ahí solo hace falta quizás un pequeño empujón de liderazgos también internos. Y interesante que acá fueron mujeres, capaz será tiempo de mujeres, este Pachacuti capaz será tiempo de mujeres, porque nos hemos dado cuenta, ¿no? Que hasta este paro nacional hay cosas que se tienen que cambiar, y no para jerarquizar, ¿no? Que los liderazgos de hombres o mujeres para nosotras no funciona así, por eso sí cuestionamos también los feminismos, pero sí como soltando propuestas de lo que se va viendo, ¿no? En Imbabura,
presidenta de la FISI, mujer, porque el compañero, bueno, no, ni siquiera compañero, el señor Mesías, pues sí traicionó a su organización. En la UNORCA, quien lideró, mujer. Entonces, por aquí también nos da una premura decir qué importante que es que las organizaciones, en este caso, aquí hay un llamado importante que sí le ha costado, y más al compañero Vargas, fue un proceso con compañero Leonidas, y se abrió la mesa para organizaciones de mujeres, por ejemplo, para hablar sobre machismo, para hablar sobre patriarcado, para hablar sobre antirracismo, y fue muy importante, pero ahora será también una oportunidad para que la CONAIE se abra para escuchar, ¿no? Se abra para escuchar y sobre todo también para reconocer que esta incapacidad de habernos sabido como colectivo mismo, que es lo que no se sostuvo en los territorios, fue porque el problema es quién está liderando. O sea, aquí es importante que cuando hablamos de las dirigencias, de hablar de las dirigencias, no estamos desmereciendo a la CONAIE, no estamos desmereciendo al Ecuarunari, porque sería desmerecer los procesos organizativos de mis papás, de mis abuelitos, de mí misma cuando estaba yo metida ahí de guagua, de una lucha histórica. Y eso es importante, porque a veces solo por una persona tendemos a eso, ¿no? A decir, porque esta persona está dirigente, no sé, X persona, ya, la CONAIE, porque es así como funciona también el racismo, ¿no? Nosotros estamos en constante observación, o sea, nos observan todo el tiempo, si somos buenos de izquierda, si somos buenas feministas, si somos buenos antirracistas, o sea, siempre esta constante evaluación, esta constante observación que sí viene a mermar el trabajo en territorio, por ejemplo, si viene a mermar también y a desgastarnos en todo el proceso que se necesita para levantar un paro nacional. Y todo eso, si es que nos damos cuenta, si no nos ponemos a pensar en qué es lo que desgasta, porque también es esto, o sea, los territorios también están desgastados emocionalmente, económicamente, físicamente, ¿cómo no? ¿Qué es lo que hace falta también para que este desgaste de alguna manera sí se contraponga con lo que antes sí levantaba? Y lo que levantaba es soñar mundos más justos, soñar vidas dignas. Pero de eso depende también la vocería, en este caso los liderazgos. Ahora yo considero que por eso le apostamos a las infancias completamente, porque sí nos damos cuenta que como adultas y adultos, seamos voceras o voceros, académicos, académicas, indígenas o no indígenas, hay algo que se quebró entre el transcurso del 2000 y para arriba. Algo se quebró, y desde nuestra experiencia sí se quebró la capacidad y la crianza de la coherencia. Y entonces se rompe nuestro lema del diciendo haciendo, y obviamente se rompe la estructura organizativa, y obviamente se rompe la capacidad de unificarnos. Justamente lo que acabas de mencionar, Inari, me llegó bastante porque, claro, he escuchado a bastantes personas que están frustradas, y creo que esa es justo la oportunidad del Estado, del gobierno, para infundir el miedo. Por ejemplo, lo que pasó en el paro de 2025, sabemos que se metió a la cárcel a varios manifestantes, la mayoría eran indígenas. Sabemos que se bloquearon la cuenta de diferentes manifestantes, de diferentes líderes, uno de ellos también fue la CONAIE. También se limitó la libre expresión en medios comunitarios. Eso entonces te pregunto a ti, Ernesto, ¿qué piensas sobre esta nueva forma de represión estatal de Noboa? Ya que, claro, usa la protesta como una excusa de que es solo terrorismo, que las personas solo van y protestan, que no hay un fin claro para poder protestar, o simplemente está infundiendo más un discurso de odio entre los ecuatorianos, porque al final se está infundiendo, tanto como mencionaba Inari, entre la costa, la sierra y el oriente, o es solo la sierra. Y ahí es donde también, ¿cómo podemos expresarnos frente a esta represión estatal? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, a lo largo de la historia, cuando el poder, ¿sí?, de la clase dominante se ve afectado y las revoluciones no llegan a término por la razón que sea, generalmente en lo que deviene es el fascismo, ¿no? Eso ha pasado a lo largo del tiempo, y creo que el Ecuador no es la excepción. Es decir, cuando por las múltiples razones que la compañera ha mencionado y otras tantas que se puede buscar, no se logra el objetivo, entonces el enemigo va a atacar. Es prácticamente la dinámica de la lucha. Y creo que en esta época de debilidad, porque realmente esta clase actual demuestra su gran debilidad, recurre a estas tácticas, ¿no? Es decir, mientras más brutalidad y fuerza se ejerza, es un síntoma de debilidad. Porque de hecho, si hubiera hegemonía y estuviera fuerte la clase dominante, no necesitaría hacer esas cosas, ¿no? Simplemente las personas estaríamos desorganizados y sin ánimo de luchar porque sí, pero no pasa eso.
eso. Entonces tiene que recurrir a estas nuevas estrategias que para mí son prácticas fascistas, porque no es otra cosa, que parten desde la cuestión ideológica, ¿no? Porque el fascismo es un movimiento que juega mucho, como decía la compañera, con lo emocional. Entonces, claro, este discurso de odio, que no es recién, ¿no? Esto se viene instalando hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, mencionaban a Leonidas Issa, ¿no? Yo recuerdo mucho ese programa de La Posta, donde le lanzaban cuchillos y le decían que era un anarquista, un terrorista, ni sé qué. Fue uno de los primeros donde comenzaban con este discurso, ¿no? Y que luego, obviamente, eso, más allá de las simpatías, antipatías, es para todos. Lo que pasa es que a veces en los sectores populares no se entiende que el ataque contra un dirigente, sea o no sea a la persona a la que yo le tengo simpatía, le sigo, lo que sea, es contra todos, porque eso luego difunde para todas las personas, ¿no? Todo el que protesta ahora es un terrorista. Comienza con un dirigente y luego va para todo el mundo, ¿no? Ya todo el mundo va por ahí. Y lo otro ya viene ya la acción directa del Estado, ¿no? Porque nosotros sabemos que un gran porcentaje de la plata del Estado se invierte en persecución política. Es decir, eso no es una cuestión nueva, es una cuestión que se evidencia cada cierto tiempo, cuando justamente antes contra el mismo Leonidas Issa fue la persecución que incluso les capturaron a los agentes cerca de su comunidad o en su comunidad, y que luego se supo que había una persecución un montón de gente, ¿no? Pero eso pasa con los dirigentes del fútbol, eso pasa con los dirigentes de otras organizaciones, con todo el mundo. Quién sabe, aquí afuera están oyendo lo que estamos conversando. Es decir, es una persecución a ese nivel. Y en un tercer punto ya viene la acción de represión del Estado directamente contra la gente, ¿no? Que generalmente es como fue esta vez, es decir, coger al que sea, no es que necesariamente cogen a una persona u otra, ¿no? Y no porque yo crea que está mal que la gente luche, ¿no? Yo siempre plantearé que yo estoy de acuerdo con todas las acciones de lucha que el pueblo decida hacer en su momento, pero en ese rato escoger al que sea, castigarle. Aquí se hablaba de que había gente con discapacidad, por ejemplo, entre los apresados. Otras personas estaban pasando por ahí, otra persona que había ido a comprar alguna cosa, es decir, y venga a la cárcel, y viene todo el tema de la tortura, de trasladarles a la cárcel de Manabí, donde obviamente no solo por el tema cultural, no, sino cualquier persona que se traslada en una cárcel donde un día anterior hubo 13, 14 muertos, es una cuestión terrorífica, ¿no? Y más aún si ya le sumamos el elemento cultural, el tema justamente de que eso además es una cuestión totalmente ilegal, ¿no? Porque justamente para algo están los protocolos sobre pueblos y nacionalidades que precisamente dicen que eso no se debe hacer, y fue lo primero que hicieron. Entonces, esa estrategia fascista de ir sembrando el terror entre la población para que el pueblo no responda ante las arbitrariedades que quieren seguir cometiendo, porque eso no se ha terminado, ¿no? Es decir, este es el inicio del gobierno de Noboa. Noboa juega mucho con la doctrina de shock, es decir, lanza una tras otra las cosas para que incluso la gente no tenga ni tiempo de responder. Y este tema de la persecución, del congelamiento de cuentas y todo lo que hicieron fue parte de, porque no pueden actuar de otra manera. Y seguramente lo van a seguir haciendo, es decir, la persecución política lo van a seguir haciendo, la descalificación, es decir, aquí la forma como todos los medios hegemónicos se referían a los mensajes terroristas para arriba, ¿no? Terroristas es lo menos grave que decían a la gente, porque eran terroristas, mineros ilegales, que les financiaba el narco y un montón de cuestiones que eran demenciales, pero que van de a poco calando en la población. Y además se aprovechan justamente de estos elementos de racismo estructural que hay en la sociedad para que ese discurso se comience a reproducir, incluso en personas de organizaciones populares, de sindicatos que luego reproducen la misma lógica, ¿no? Y que incluso se atreven a hablar de que había el financiamiento ilegal y cosas de esa índole. Entonces creo que hay que entender que estamos enfrentando a un tipo de fascismo. Quizá la gente a veces piensa que fascismo solo es el bigotito y el uniforme, pero no es así. El fascismo responde a los tiempos. Cada tiempo tiene su manifestación, y ahora tenemos esta forma liberal, esta forma postmoderna, si se quiere, esta forma como Bukele, como Milei, de gente carismática que hace show, que utiliza mucho las redes, pero que aplica la violencia al gran capital contra la población, y especialmente en vísperas o en momentos de movilización, porque es lo mismo que se ve en otras latitudes, ¿no? En Estados Unidos mismo tenemos a Trump, que es bastante similar, porque además es una estrategia para mí global, no es que solo pasa aquí o solo pasa en Argentina, pasa en toda la región y va a seguir pasando. Entonces creo que esas son un poco las dimensiones que a veces también desde los sectores populares no se plantea, es decir, contra quién estamos enfrentándonos en este momento. Que en primer lugar es el fascismo instalado en el Estado, es el narco, porque en realidad son gobiernos que tienen alianzas con el crimen organizado, y es también el imperialismo, ¿no? Que es una palabra que capaz en algún momento se dejó de utilizar en los círculos más intelectuales, pero está ahí. Es decir, es claro que aquí el imperialismo juega sus cartas, y que ponen plata, y que ellos sí ponen asesores militares, y el tema de las bases, que siempre, cuando había la base de Manta, siempre se decía que el objetivo de esa base no es ni el crimen ni el narcotráfico, sino los movimientos sociales, como son las de Colombia, ¿no? Es decir, nunca han servido para parar una lancha de droga, han servido para frenar a la insurgencia, han servido para frenar el movimiento popular, y aquí van a hacer exactamente lo mismo. Entonces creo que hay que dimensionar que ese es el enemigo, ¿no?
y que ahora muchas personas que quizá en otros momentos justamente no dimensionaron eso, terminaron vistos de esa manera, como por ejemplo los dirigentes de las organizaciones de la ciudad, que es donde no se ha vivido ese tipo de cosas, y ahora estuvieron judicializados, tienen denuncias de fiscalías, les congelaron las cuentas, y claro, a mí me daba hasta cierto dolor, porque es gente que conoces que en realidad ojalá hicieran lo que les decían que están haciendo, y que justamente ahí cayó la represión del Estado, y creo que es un baño de realidad. ¿Contra quién estamos enfrentándonos? Que obviamente capaz en las zonas rurales siempre se ha sabido, ¿no? Especialmente donde hay acciones de los militares, los policías, en el oriente, eso hacen siempre, siempre hay una violencia contra la población permanente. En las zonas mineras siempre pasa eso, ¿no? En Río Blanco, en Buenos Aires, hay que preguntar a la gente cómo es la vida, y la vida es así siempre: criminalización, persecución, paramilitares, muerte de personas todos los días. Ahora se vivió capaz en otros sectores que antes no llegaba ese tipo de cosas, pero creo que eso debe ser un baño de realidad frente a lo que se viene, porque como digo, no se ha terminado esta situación y seguramente va a seguir sucediendo. Claro, justamente en lo que mencionas, considero que en el paro actual sí se pudo visualizar más cosas que no hemos visto en paros anteriores, y eso justo nos lleva a nuestro dato desobediente con Caro. ¿Sabías que durante el paro nacional de junio de 2022 se realizaron varias cocinas comunitarias? Al igual que en el 2019, pero esta vez con más fuerza surgieron espacios de solidaridad en toda la sierra. En Quito funcionaron al menos 9 ollas organizadas por colectivos como el Colectivo Agroecológico del Ecuador, Ecuarunari, La Fenocin, entre otros. En la Casa Maru, por ejemplo, más de 50 voluntarios y voluntarias prepararon cerca de 13.000 porciones de comida para quienes resistían en las calles o atendían a heridos en las calles o universidades y comunidades. 3 años después, en el 2025, esas mismas manos regresaron con ollas comunitarias: Pamba Mesa y guardias indígenas quichua, Siecopay, Siona, Icofán, Quijos y Guaorani, quienes también sostuvieron la protesta cuando la represión intentaba quebrarla. Interesante dato, Caro. Esto nos hace recuerdo que la importancia de la comunidad, la importancia de sabernos organizar y crear una conciencia popular y política, que esto, aunque no parezca, sigue siendo un espacio de estrategia política y de unidad para poder hablar sobre circunstancias políticas. Es así donde te pregunto a ti, Ninari, justamente, ¿por qué crees que el gobierno ignora estas formas de resistencia, de hacer esto de las ollas comunitarias? ¿Qué también nos dicen estas experiencias sobre nuevas formas de resistencia ante la represión del gobierno? Creo que tanto el gobierno históricamente, y cómo se alimenta justamente el fascismo hasta en los barrios más populares ahora, lamentablemente, creo que es parte del proyecto colonial educativo que lo que sostiene y promueve y alimenta es el aspiracionismo blanco. O sea, yo creo que justamente cuando hablamos de educación antirracista y desmantelar la blanquitud, que no es un tema de color, sino un tema ya estructural, ¿no? De cómo se dinamiza estructuralmente desde lo político, el capital, lo cultural, etcétera, y esta necesidad constante de que el ecuatoriano y la ecuatoriana aspire siempre a lo de afuera. En realidad viene a ser aspirar a el mini porcentaje que también les atraviesa de blancos, ¿no? Cuando hablamos de mestizajes, que les atraviesa de indígenas, de afros, de blanco, etcétera. Creo que es ese aspiracionismo lo que hace justamente tanto para el gobierno y toda su aparataje de represión, como los militares. Escuchábamos este fin de semana testimonios de los mismos compañeros, decían: nosotros les vimos peleándose entre ellos, o sea, unos que querían disparar, que estaban con los láser, nos mostraban, se les iban las lágrimas, decían otros que decían como que no, eso no, y que se habían estado peleando, ¿no? Y que habían traído de otros, ellos decían, creo que eran de otros países o de la selva, como que eran de la costa, que también utilizaban la estrategia del regionalismo justamente como algo deshumanizante, ¿no? Así como que les mato porque no eres pueblo, no eres de mi pueblo, no eres mi gente. Y considero que justamente para pensar en los militares, no, cuando decimos ustedes también son pueblo, digo, claro, es que mentalmente esta necesidad de aspiracionar a decir, yo ya no soy tu gente, yo ya no soy, o sea, seré un poquito marrón, pero no, porque yo ya soy quiteño, es lo que les pasa a muchísima gente acá, mi gente migrante también que ha venido acá, y como una estrategia de sobrevivir en nuestro caso, pero para el otro lado una estrategia de acumulación, además, porque el aspiracionismo blanco
si es que sí tienes linaje blanco, como el caso del gobierno, uff, o sea, se tiene todo el sustento, pues, de no solo aspiro, como quizás el común mestizo del barrio, el sector popular o el sector trabajador, sino porque sí soy. Y eso me da el permiso, me da el poder cultural, el poder eh, identitario también de que no me duela siquiera un poquito, ¿no? De que no permitir espacios de diálogos reales. Y yo creo que eso es el permiso que le da a la gente mestiza, que fue bien, a diferencia que ya venía desde el 2019, ¿no? Los discursos de son terroristas, etcétera. Pero algo muy particular, que esto sí sucedió y que sí también creo que es lo que le nubla o la incapacidad, le quita la capacidad de ver estas otras formas de resistencia, como las ollas comunitarias, que son, no son nuevas, o sea, esto está históricamente, porque yo creo que es parte de cómo la andinidad le atraviesa todavía a Quito. O sea, si Quito todavía puede hacer a través de las organizaciones de aquí, de mujeres, de todas las organizaciones sociales, es justamente porque todavía atraviesa la andinidad. Y esa andinidad viene del campo, y esa andinidad viene de la raíz originaria, ¿no? Entonces, pero el invisibilizar justo esas estrategias, yo creo que también parte de una necesidad de blanquear el contexto, ¿no? Y que de alguna manera la gente que está alrededor también lo lea así, de decir como que, bueno, pues aquí no hay resistencia, porque la resistencia igual indígena, la resistencia igual a lo pobre, ¿no? Entonces como para ir desgastando quizás esa palabra que tiene tanto poder además. Y yo creo que justo este aspiracionismo blanco también sí calza también en el quiteño y la quiteña que no se movilizó o que también nos nombró como terroristas, porque justamente hay esta necesidad de ya no querer pertenecer al sector empobrecido, ya no querer pertenecer y sobre todo ya no querer mirarse al espejo. O sea, bien curioso cómo compañeras mestizas del mercado de Otavalo, no sé si vieron ese video, ¿no? Que como con todo el permiso ya no de lo políticamente correcto, o sea, ahora para ellos ya fue lo políticamente correcto porque el presidente les dio ese permiso, era de insultarnos y la violencia física que allá ya hubo, o sea, fue retroceder básicamente unos 50, 70 años atrás, que cuando mi abuela me contaba que les bajaban del bus literalmente jalándoles, ¿no? Y en Otavalo se volvió a ver eso con el recorte del cabello, con no dejarles de entrar a las clínicas, etcétera. Y eso se da justamente, y tú ves, y son sector popular, o sea, sector mestizo popular, pero que esta propaganda, ¿no? De aspiracionar de aspirar a ser como él, porque es lo que busca también a través de su imagen, ¿no? Yo pues ya ni siquiera desde aquí, soy de afuera, soy blanco, justo como todos los cánones, ¿no? Hegemónicos, y que se sienten representadas. Aquí yo siento que justo esto que se alimenta desde que tú eres guagua, que por eso cuando tú eres guagua, todos ustedes les han de haber dicho, no te ensucies con la tierra. Esto ya viene calzando algo muy importante, porque cuando los huevos dicen, no te ensucies con la tierra, nunca nos dicen eso cuando estamos, no sé, con juguetes de plástico, cuando el plástico realmente es el que contamina. Y esas son cositas así, o por ejemplo, las niñas, a las guaguas, cuando sufrimos racismo desde que somos guaguas y sufriremos hasta que moramos lamentablemente, es que siempre nos dicen como que ya no les hagas caso. Y este no hacer caso también tiene una consecuencia a futuro, porque eso también implica desmovilizarnos, ¿no? Eso implica también ponernos en un espacio de, bueno, yo no voy a hacer caso, y por eso es que también mucha gente joven indígena tampoco se movilizó, en este caso tampoco mostró el apoyo solidario, y más es que son académicos. Hay algo curioso, no sé por qué sucede eso, y es que creo que justamente tanto para un lado y para el otro, creo que la falta de una educación antirracista en el país que promueve ser un Estado plurinacional e intercultural sí funciona como una estrategia para seguir alimentando el fascismo, para seguir alimentando el racismo estructural y para seguir viendo, seguir planteando una otredad, ya no solo por el color de piel, sino esa otredad también que ya ni siquiera se permite verse al espejo a sí mismas, sino que ya pone como por sectores, ¿no? Y que también les hace desvincularse de lo que ellos mismos son, y eso me parece bien, no sé, bien curioso, pero sobre todo como muy, no sé,
muy alarmante el hecho de que antes quizás podías sentir en las épocas de mis papás, sabías que, no sé, el mestizo directamente, salías al centro y ya sabías lo que te tenías, ¿no? Ahora sales a Ciudad Otavalo o sales al barrio y te encuentras capaz a tu misma gente que no se asume como indígena, pero es marrón, es racializado, y que ya no sabe si es que te ve como el otro, la otra, ¿no? Y que ya empieza a posicionar el enemigo ya no solo porque cómo nos vemos, sino por lo que creemos, por lo que luchamos, por la convicción que tenemos, ¿no? Por las posturas que tenemos, o sea, ahora ya trasciende todo el apellido, que antes eso nos juntaba, ¿no? Hasta con los policías, porque muchos de los policías y militares son de territorios indígenas, empobrecidos. Entonces, claro, yo siento que esa es una cualidad del proyecto colonial educativo que se instaura desde que somos guaguas y que sí promueve cuando eres grande a que eso, o sea, siempre tenga muy marcado la otra edad, y sobre todo que tenga muy marcado este sentido de no pertenencia acá. Por eso siempre aspirar a salir, ¿no? Y nuestra gente sale, no porque quiere realmente, sino justamente porque esa necesidad de ser afuera va a ser mejor. Es justo también ese racismo interiorizado de decir aquí mi campo no vale, mi tierra no vale, porque se juega justo esas dinámicas, ¿no? El empobrecimiento, el racismo, precarizar el campo, la migración, además migraciones en condiciones indignas, etcétera, etcétera. Y eso ya desgasta también emocionalmente y sobre todo también identitariamente. Yo creo que algo muy poderoso para el movimiento indígena ha sido la memoria identitaria, la raíz identitaria. Y claro, cuando rompes eso con todo esto que voy contando, obviamente sí vas a desmovilizar. Y ese más bien es del llamado. Nosotros como docentes y como educadoras, por ejemplo, nosotras fuimos la única escuela de educación intercultural bilingüe que tuvimos una postura clara, con el riesgo a que nos cierren la escuela, claro, una postura frente a esto, porque ahí es cuando hablamos qué tipo de educación se está promulgando aquí en el país, qué tipo de educación de calidad se está promoviendo y sobre todo también qué tipo de educación en los sectores inclusive de izquierda, que supuestamente el sistema de educación intercultural bilingüe nace de una lucha histórica, ¿no? De izquierda, pero que en este contexto también guardó silencio. Ahí es donde nos preguntamos realmente qué implica educación de calidad, y nosotros por eso promovemos, y desde nuestra experiencia ya, tanto trabajando con niñas indígena, mestiza y afro, es que es importante educación antirracista para que estas estructuras y estas dinámicas más bien sean algo que no les permita a las juventudes absorber rápido, ¿no? Porque eso enamora rápido, como decía mi abuelita, pero cuando hay raíz es más fácil hasta venderse, es más fácil, digo, es más difícil. Por eso preguntamos a los dirigentes, ¿qué pasó en sus infancias? Ahí yo creo que es el racismo interiorizado. O sea, para nosotras el racismo como estructura y sobre todo como pedagogía en el país, creo que les está funcionando muy bien, y esa es la apuesta. Cómo ahora fomentar una educación antirracista y sobre todo para el mestizo también, porque a veces se piensa que hablar de educación antirracista solo es para las personas racializadas, pero no, en realidad a quien le corresponde demandar educación antirracista es para la población mestiza, y ahora lo vimos más que nunca, ¿no? En Imbabura, cómo se fue dando. Listo. Bueno, para hablar nuevamente de esta normalización que se tiene ante la protesta, Ernesto, te pregunto, sabemos que Daniel Noboa hizo un despliegue de 12.000 militares, policías para poder reprimir la protesta. Es entonces de cómo ha cambiado esta relación entre cómo responde el Estado ante los movimientos sociales. Se ve una normalización frente a estas estrategias donde igual en otros países latinoamericanos se ha visto esa misma tendencia de reprimir con más violencia de la que no se ha visto hace mucho tiempo, y de igual manera esto también está criminalizando la protesta. Yo creo que se sinceró una situación, ¿no? Como digo, no creo que fue algo que no pase ya en muchos territorios, sino lo que se sinceró. Es decir, queda claro cuál es la función del ejército ecuatoriano. El Ecuador no tiene guerra desde el año 98, ¿no? ¿Para qué tenemos una población militar tan grande en un país que no tiene guerra? Sabiendo que además ellos mismos delatan que no cuidan las fronteras, ¿no? Porque ellos mismos delatan que el problema del diésel está en la frontera, entonces no se entiende bien qué papel cumple el ejército en este país. Pero creo que ahora con el paro quedó claro cuál es la única función que sigue cumpliendo y por qué esta gente siempre habla del gasto público, ¿no? Y siempre les molesta el gasto público cuando es educación y salud, pero no les molesta el gasto público con militares y burocracia dorada, que son realmente donde se desangra el Estado, ¿no? Entonces, en esta adquisición de bombas, de pistolas, de toda esta tecnología militar, en
ese despliegue de triunfalismo que hicieron cuando pasearon ese helicóptero con la bandera del Ecuador sobre Otavalo y todo esto que hicieron, se demuestra que ahí se va la plata del Estado, ¿no? Y que para eso sirven los militares, porque creo que eso es bueno que se sincere. Para eso sirve la policía, para eso sirve Fiscalía, las Cortes de Justicia, porque contra el crimen organizado no han hecho nada, ¿no? Es decir, en esta guerra del narco que ya lleva unos cuantos años aquí, no han hecho absolutamente nada. Pero cuando hay un paro se ve que sí hay potencial de fuego, que sí hay fuerza militar, pero obviamente está dirigida contra la población civil que reclama derechos, ¿no? Eso es básicamente lo que ha sucedido. Entonces creo que ese sinceramiento es bueno porque además queda claro, como decía la compañera, que Ecuador no es un país multicultural, plurinacional. Eso es mentira, eso puede estar en la ley como letra muerta, pero en realidad en la aplicación hay toda una campaña desde el inicio de tratar de botarse abajo eso, ¿no? Por ejemplo, se les ve a estos voceros del régimen hablando siempre del tema de la justicia indígena, ¿no? Que primero es un tema que ni comprenden bien, no saben de qué se trata, pero tienen que bajarse de la Constitución y a eso le están apostando, porque justamente jamás han respetado eso, el tema de la consulta previa, el tema de los territorios. Cuando la compañera Pacha decía que esto es de presidente a presidente, aquí se burlaban, ¿no? Pero en realidad es así, es decir, aquí hubiera plurinacionalidad, es exactamente así. El presidente de un territorio tiene la misma legitimidad que el presidente de la República, pero ahí está, se cumple eso y vemos que no, los policías no deberían poder entrar a territorios comunitarios ni los militares, no les importa, lo hacen. Entonces creo que al final este tipo de estrategias fue sincerar algo que en realidad en la sociedad ha estado muchas veces disimulado y que lamentablemente estas fuerzas represivas han tenido hasta cierto punto prestigio ante la población. La gente solía tener una buena opinión del ejército, ¿no? Porque les veía, no sé, uniformados, no sé qué solía pensar la gente. Pero ahora queda claro lo que son, es decir, ahí queda totalmente claro lo que son. Este hecho que incluso disparen contra sus propios hermanos, contra sus padres, que no tengan ningún problema en cortarle el pelo a los compañeros y cosas así, cuando muchos de ellos también provienen de pueblos y nacionalidades, queda claro que no es un tema tampoco de la pertenencia, sino a quién están respondiendo, y que en el ejército hay una brutalización justamente de la población que les vuelve eso, ¿no? Máquinas de guerra. Les quita toda su humanidad, toda su cultura, todo lo que pueden llevar consigo y se convierten en eso. Además, vaya a saber usted si no se hace la misma estrategia que en Ucrania, que en otros lugares, que es también drogarle a los militares, ¿no? Darles adrenalina, darles ciertas dosis de ciertas sustancias que les ponen en un estado muy beligerante. Por ejemplo, ese militar que en Otavalo retaba a golpearse a las personas que estaban protestando y que les decía insultos homofóbicos y de tales, yo no parece una persona que esté en sus cabales, ¿no? O esa persona tiene trastornos psicológicos o estaba consumiendo alguna sustancia. Y eso parece lejano a nosotros, pero eso pasa en Estados Unidos, eso ha pasado en Ucrania, eso ha pasado en Siria, ¿no? Que a los soldados justamente les drogan para que puedan hacer las cosas que hacen. Porque esas cosas un ser humano en sus condiciones normales tiene por lo menos algún tipo de temor de hacer, ¿no? De disparar a un civil, de disparar a poblaciones desarmadas. Esta escena que se vio también dantesca en la zona del Cañar, donde le pateaban a una señora por querer rescatar a su hijo, o sea, eso te da cuenta de que esos seres están brutalizados, pero esos son. Es decir, por fin se pudo visualizar claramente lo que son. Y también se pudo ver, creo que es importante, que aquí la lucha va a ser bien dura, ¿no? Es decir, que las personas tienen que prepararse para esto. Porque la preparación no es solo la organización, no es solo la educación, es también prepararse a nivel subjetivo para lo que se viene, ¿no? Es decir, estas cuestiones no van a dejar de pasar. Y creo que es muy importante entender que en esas condiciones estamos luchando y que hay que prepararse para responder a eso. Porque no sería justo que siga pasando, que se vuelvan a ver estas escenas y que el pueblo no esté preparado justamente para estas arbitrariedades, para esta forma brutal de actuar del Estado contra la población civil. Y creo que eso va de la mano de estos procesos que deben irse generando de prepararse, de dimensionar lo que se viene. Por ejemplo, incluso con la anterior pregunta, ¿no? ¿Por qué no quieren que sepa los de las ollas? Porque te acusan de narco, ¿no? Esa es la razón, o sea, porque quieren decirte que te financia el narco cuando en realidad es un financiamiento comunitario, es decir, cada quien pone lo que puede y con eso sostiene el paro. Y esa es la dimensión de cómo el Estado va a actuar frente a los sectores populares. Es decir, cualquier sector popular organizado que luche va a ser criminalizado, va a ser acusado de la locura que se le ocurra al Estado en ese momento y bajo esos tipos legales van a quererte judicializar y meter a la cárcel. Todavía no se han atrevido a hacerlo, ¿no? Pero eso es parte del camino, estos pequeños golpes que fueron dando de coger a la gente, tenerle presa, acusarle de cosas, judicializarle, son tenaces, porque las judicializaciones parece que son cuestiones simples, pero no lo son. Especialmente la mayoría de sectores populares nunca hemos tenido problemas con la ley en realidad. Los problemas con la ley son por los temas de lucha. Y cuando tienes que pasar por años de juicios, de como te contaba antes, de llevar grilletes, de tener gente presa, ahí te das cuenta de la real dimensión de la brutalidad del Estado. Y creo que eso es algo que se viene en grande, porque si siguen las cosas como están, vamos a tener escenas mucho más dolorosas para el pueblo que hemos tenido, y la respuesta no será esperar. Porque cuando una criatura, a cualquier criatura le arrinconas, responde. Peor al ser humano. Es decir, al ser humano le arrinconas, tarde o temprano va a haber una respuesta. Y aquí nos están arrinconando de todas las maneras posibles, culturalmente, educativamente, desde el punto de vista de género. Por todos lados estás arrinconado.
lo que va a haber es una respuesta, porque no puede ser de otra manera, porque eso es autodefensa, ¿no? Un ser humano se defiende en algún momento. Y si siguen con esta posición, pues van a tener una defensa de la gente, porque no se puede resistir lo que está pasando. Es demasiada arbitrariedad, demasiada brutalidad, demasiada injusticia contra el pueblo. Justo lo que mencionas ahora, Ernesto, nos va a relación con nuestro siguiente dato de desobediente. Ahí te llevo, Karen, porfa. ¿Sabías que durante el paro nacional de 2025, el gobierno de Daniel Noboa desplegó más de 12.000 soldados y policías en todo el país y ejecutó más de 2.000 operaciones militares? Y esta represión dejó 296 heridos, 205 detenidos y 55 agresiones a periodistas. Entre las víctimas fatales estuvieron José Guamán, Efraín Fueres y Rosita Panqui, 3 comuneros que perdieron la vida en medio de este operativo estatal. La gran ironía es que mientras el Estado movilizó miles de efectivos para contener el paro del 2025, la violencia criminal seguía y continuaba desbordada en las provincias de la costa ecuatoriana. Solo entre enero y septiembre de 2025, en Ecuador se registraron 6.797 asesinatos. Esto equivale a 755 muertes violentas al mes, 174 por semana, 25 al día, es decir, una cada hora. Si esta tendencia continúa, el país podría cerrar el año con más de 9.000 muertes violentas, alcanzando una tasa de 50 por cada 100.000 habitantes, la más alta en su historia. Este dato me recuerda bastante lo que mencionaba Ernesto, que básicamente nosotros seguimos repitiendo lo mismo, no se está haciendo nada por la seguridad que garantice que estemos bien al final. Nos hemos vuelto un país demasiado inseguro cuando antes no lo era. Entonces ahí te pregunto a ti, Ninari, vemos con estas cifras que ya, aunque dicen que es el paro más tranquilo, que no tuvo cifras alarmantes como lo fue en 2019 o en 2022, ¿cómo crees que el Estado, frente a estas cifras, cómo nos están respondiendo frente a nuestro derecho a protestar? ¿Crees que es una respuesta de orden o es una respuesta de miedo? Bueno, primero me gustaría mencionar ahorita igual, escuchándonos, cómo este paro, al menos pensando en Imbabura, nos dio la certeza sobre los militares. Yo creo que aquí también nos estamos olvidando y ahí es cuando digo hay que retomar la memoria y sobre todo la escucha a los pueblos de Esmeraldas, ¿no? Ya creo que nos hacía falta también escuchar ese sector, creo que la ruptura también de la ruptura colonial, además de la alianza afroindígena y en general de diversas culturas, hace justamente que perdamos la capacidad de haber sido más preventivos, digámoslo así, porque es que no les conocimos realmente en este paro. Ya vimos lo que pasó con los guaguas de las Malvinas. O sea, yo creo que eso ya nos dejaba muy claro y pasó con guaguas. Ya nos dejaba muy claro, ya nos estaban dejando certezas, ya nos estaban dejando claridades completamente de lo que los militares son capaces y siempre han sido capaces, no solo a partir de aquí, pero creo que como fueron guaguas se abre. Pero digo, ¿qué sucedió también pensando ya en territorios como población quichua? Que esto no nos hizo sentir como una, y no porque no nos haya dolido lo de los guaguas, sino justamente como esta, creo que y es algo global, esta incapacidad de sentirnos como en la casa común, que si tanto nos cuesta reconocer que estamos en una crisis climática, que estamos hablando del clima, algo que nos va a tocar a todas y a todos, y a nadie le interpela eso, porque pareciera que la lucha por el clima, por ejemplo, solo es de indígenas o solo es de los defensores de la naturaleza, etcétera. Creo que justamente esta sensación de no pertenecer a una casa común, a no sabernos parte, a no sabernos juntas y juntos, creo que justamente hace, en este caso, por ejemplo, hablando de los militares, que viendo el caso de los guaguas de las Malvinas, no, y ahí sí también la apuesto completamente, parte de la educación, además nuestros abuelos, o sea, porque pensando también quiénes estuvieron en primera línea, nosotros estábamos ahí escuchando, quienes somos profesionales, imposible estar en primera línea, porque cuando hablamos de educación, que formen, no estamos solo hablando pues de alimentar la mente, alimentar el espíritu, sino también es algo físico, porque quienes están en primera línea tienen una capacidad física de correr, del aguante de la respiración también frente a los gases, etcétera. Entonces, creo que capaz sí, inclusive haciendo una mirada así como más intercultural en relación a lo que sucedió, sí hubiéramos podido tener
capaz más herramientas para conversar y estar alertas de que venían nuevas maneras de represión, porque hay nuevas, los compañeros nos decían, nosotros subimos a Quito también en el paro del 2019, nosotros estuvimos en el paro del 2022, pero acá fue muy distinto porque eran con láseres que les apuntaban al cuerpo y que había unas cosas negras, decían, que les llegaba y cuando se movían no pasaba nada, después contaban 3 segundos y eso explotaba, y eso es lo que pasó al compañero de 18 años que le amputaron la pierna. Entonces, claro, o sea, ¿cómo prevenir sabiendo que los militares fueron capaces de torturar y asesinar a guaguas? Nos debía haber dado la claridad de saber realmente el amparo del gobierno que tienen y toda el poder y la conciencia que realmente tienen para hacer. Quizás nos hubiera evitado también demasiado dolor ahorita mismo en muchas familias, pero creo que mirando esto como culturas de prevención, pienso en respecto a lo que me decías justamente, que este gobierno realmente... creo que más allá de militarizar las ciudades, como lo que está haciendo en Esmeraldas, lo que hizo también Imbabura, creo que aquí es algo bien alarmante, que militariza la solidaridad. O sea, fue la primera vez en un paro que no dejó que de otras provincias vengan, porque antes siempre han venido. Estábamos coordinando con compañeros de Cañar, vinieron en carros divididos, separados, porque les estaban parando. Igual aquí pasó lo mismo, sacaron de algunos lugares los insumos de medicina que estaban recaudando. O sea, ya hablando de militarización también, capaz simbólica, también es de la solidaridad. Yo creo que justamente es porque reconoce, y como decía el compañero, sí que tienen miedo, porque históricamente la solidaridad es lo que ha mantenido la minga, es lo que ha mantenido viva la lucha social, es lo que ha mantenido viva la minga misma, ¿no? Es lo que ha mantenido viva la memoria, y lo que ha mantenido, a pesar de la precariedad y todo, ha mantenido viva también los sectores populares y campesinos. Creo que este amedrentamiento surge más bien de su miedo propio, sabiendo que a pesar de todo, también sí que se están dando dinámicas acá, como decía también en la ciudad, de que hubo solidaridad, y eso es importante reconocer, ¿no? Y la solidaridad viene a causarle miedo y viene sobre todo a causarle molestia. Entonces aquí yo creo que una estrategia nuestra es eso, o sea que incomodarles a través de la solidaridad va a seguir siendo una postura política importante. Hay que seguir manteniendo la solidaridad tanto para Imbabura, porque el paro no se quedó cuando se levantó en las calles, y porque es justamente esa postura política que les incomoda a ellos y es lo que le temen, ¿no? Que es la solidaridad con Esmeraldas mismo, con todos los sectores que también desde antes mismo ya se han encontrado en constante denuncia, en constante demanda de una sociedad, de una vida digna, ¿no? En calma y en condiciones dignas. Creo que es de eso, o sea, apelándole más a la solidaridad. Más bien yo propondría que esta ya viene a ser como una apuesta política, de que la solidaridad, si les incomoda, pues hay que incomodarles más. Listo. Ernesto, recordar que igual dentro del paro también hubo mucha desinformación por el lado de redes sociales, la limitación de medios, y igual se está repitiendo el mismo discurso de seguridad en la actualidad. ¿Crees que todas estas acciones, porque ya hemos hablado bastante sobre la presión estatal que ha tenido este gobierno y gobiernos anteriores, tiene impacto o cómo va a influenciar en la consulta popular que ya se nos aproxima? Creo que el resultado va a ser directamente ligado con lo que pasó en el paro, ¿no? Sea cual sea. Yo en realidad no tengo ninguna expectativa en la democracia burguesa, porque además yo creo que el CNE sirve a un patrón. Y eso está claro, ¿no? Eso no queda ninguna duda. Por eso Noboa se salta todas las leyes electorales y nadie le dice nada. Porque tanto Pita como Atamait sirven realmente al gobierno. Entonces creo que eso ya nos pone en una condición de desventaja. Para que el no gane tiene que ser un no abrumador para que no puedan revertir el resultado. Y aún así capaz que lo hace. Salvando eso, yo creo que el régimen utilizó el paro, intentó hacerlo como una suerte de campaña, ¿no? Porque todas estas exhibiciones de fuerza innecesarias fueron justamente eso, ¿no? No va a pasearse en los camiones militares y cosas así para hacer campaña hacia su nicho de población, que es la población fascistizada principalmente de las ciudades, ¿no? Y creo que en ellos, esta gente que disfruta de ese tipo de cosas, que parece que tiene un componente sádico de que ahora están aplaudiendo esto que les han rapado a los presos y les llevan a esa cárcel a medio construir, te habla justamente de eso, ¿no? Un sector lleno de este discurso de odio, de estas posturas
posturas racistas, de esas posturas clasistas, y que disfrutan de esas escenas sádicas. Entonces, prácticamente campaña. Pero creo que del otro lado también surgió de lo mismo la campaña, ¿no? Y creo que es una campaña, como mucho tiempo no se daba, que no tiene un rostro político en realidad, sino que en realidad es la ciudadanía, ¿no? Más allá de que quizá eso también es una debilidad, pero lo cierto es que la campaña se hace cada persona como puede, ¿no? Es decir, ninguna organización creo que ahorita tiene la fuerza para ponerse en una campaña contra el gobierno. Y eso ha llevado a que la gente haga la campaña como puede. Yo he visto que es una cuestión mucho de la sociedad civil haciendo este tipo de campaña, ¿no? Que luego podemos saber si va a ser exitoso o no. Pero lo que es cierto es que eso va a reconstituir tejidos, porque eso le obliga a las personas de otra manera a ponerse de acuerdo. Yo creo que una de las debilidades de la ciudad fue que las organizaciones están divididas, están dispersas, están golpeadas, ¿sí? Entonces eso lleva a que obviamente no haya capacidad de respuesta, las divisiones cuestan mucho. Y eso en parte por el Estado, en parte por los mismos errores organizativos, lleva justamente a esa debilidad. Pero creo que, por ejemplo, estas formas de organización autónoma más bien contribuyen como a reconstruir esos procesos. Yo creo que mucha gente en la ciudad estaba esperando que se dé el estallido para sumarse, pero obviamente por muchas razones, porque no es fácil lanzarse a la calle, ¿no? Eso es una cuestión bien compleja. Y no se dio y nunca la gente salió, pero no quiere decir que no haya habido un sentimiento de solidaridad, porque la gente recogía cosas, trataba de hacer, iba en brigada, decir algo trató de hacer. Y creo que eso ahora se está consolidando. Entonces, las redes ahora son una trinchera quizá más importante que la comunicación oficial, porque la gente vive en las redes, ¿no? Y creo que ahí también se desenvuelve mucho de la lucha. Es decir, yo no soy de los que menosprecian el trabajo en redes. Yo creo que también es un trabajo importante y que el enemigo lo hace con toda la dirección, porque ellos financian, ellos pagan. Hay fundaciones internacionales que les financian justamente su discurso de odio. No Milei, Laje y esta gente no es que son gratis y porque son carismáticos que llegan a la gente. No tienen un financiamiento muy fuerte que hace que uno, quiera que no quiera, tenga que verles hablando y esos discursos calan en mucha gente. Y nosotros enfrentamos con eso, con lo que tenemos, ¿no? Con las redes de barrios, con la solidaridad, con otras formas de resistencia. Y creo que por eso esa trinchera no hay que abandonar. Es decir, es una trinchera, obviamente no es la primera línea, es la primera línea y el celular es el celular, pero no es que hay que dejar eso, porque trinchera que se abandona, trinchera que te la ganan, ¿no? Y creo que durante mucho tiempo el enemigo ha desarrollado su habilidad comunicacional y quizá nosotros no. Por eso nosotros seguimos teniendo formas precarias de comunicación, que estos espacios como este que tienen ustedes son estos intentos que se van haciendo hay un montón de comunicadores comunitarios, populares, que tratan de hacer sus podcasts, sus espacios radiales, y es la resistencia, ¿no? Como igual la resistencia en la calle, es desproporcionada, es desigual, pero de a poco se va construyendo y cada vez los productos son mejores. Es decir, yo veo, por ejemplo, esos videos que hace la gente que se grababa en el paro, no eran técnicamente lo mejor, pero tampoco eran tan precarios como los que hacíamos hace unos años atrás. Es decir, va avanzando y eso va tecnificando, la gente se especializa, hay un montón de comunicadores, es decir, la gente comienza también a ver esto. Entonces yo creo que esa trinchera hay que pelear y ahora en el paro se pelea ahí, ¿no? Yo veo que la pelea principal es en las redes, de lado y lado, quién saca, cómo viraliza las cosas, cómo se difunde y así es. Es decir, capaz a algunos más viejitos no nos gusta, pero es lo que hay, ¿no? Y uno tiene que basarse en la realidad. La realidad es eso, que ahora la digitalidad es un campo de disputa importantísimo y que nos tienen ganada la batalla muy adelante ellos, ¿no? Eso que ellos llaman la batalla cultural, ellos se dieron cuenta hace mucho tiempo que era clave y por eso nos llevan una ventaja, pero bueno, a lo largo del tiempo se pueden igualar las fuerzas, ¿no? Mucho de la comunicación y de cómo supimos las cosas que pasaban en Imbabura fue a través de las redes populares, ¿no? De compañeros que te mandaban videos, que se difundía, se viralizaba, y si no, capaz no hubiéramos sabido, ¿no? Igual que en el 2019, igual que en el 2022. Si no fuera por la comunicación popular, muchos de los crímenes del Estado hubieran quedado totalmente olvidados y la gente no hubiera sabido. ¿Sabemos por qué? Porque un compañero filmó, mandó por un chat, se difundió y todo el mundo reposteó, ¿no? Y esa es una forma de lucha, que no hay que dejarla de lado. No es la principal, pero tampoco es algo que no se debe pelear, porque en las conciencias te ganan el poder. Y ellos tienen una batalla bien librada en las conciencias, ¿no? Lastimosamente. Tenemos una parte muy común dentro de este podcast, que es hacer una historia personal desobediente. Ya hemos hablado un poquito de lo del paro y así, y para darle un poco el giro, quiero preguntarles a ambos sobre si recuerdan algún momento donde tuvieron que desobedecer en el macro de la protesta o de su vida personal, donde sintieron que tuvieron que hacer lo justo y por ende tuvieron que desobedecer, y qué fue lo que cambió en ustedes y cómo se sintió después de haberlo realizado. No sé si se me entendió bien la pregunta. Ajá. ¿Quién le gustaría empezar? ¿Ninari, tal vez? Creo que mi vida es una desobediencia todo el tiempo. A ver, creo que esta pregunta para quienes somos indígenas, creo que es algo a lo que ya tenemos que desobedecer constantemente cuando salimos de aquí todo el tiempo, y quienes habitamos el Anaco aún más. Y claro, en mi caso creo que también es porque me atraviesan
lamentablemente todas las intersecciones, indígena, marica, mujer, joven. Y creo que en todas esas intersecciones, algo que me haya tenido que ponerme en ese lugar de desobediencia, más allá del constante diario vivir frente al racismo, la lesbofobia y todo. Quizás ya en mi rol de como directora, ¿no? Porque se juegan también estos roles también ahí de autoridades con lo que implica también ser parte del Ministerio de Educación, que está regido por el gobierno. Creo que en ese sentido sí fue, ya no solo de mi parte, aunque pues yo por si acaso puse ahí mi nombre para que no afecten a los docentes de nuestra escuelita, creo que algo que lo hicimos también desde un lugar así bien consciente de desobediencia, pero sobre todo también de decir, y así ya no cierran, que ya no solo es desobediencia, es completa conciencia de que nos van a cerrar por hacer eso. Es justamente haber tomado la postura frente al paro nacional y haber llamado a nuestras autoridades. A mí ya me sacaron como funcionaria pública en el paro del 2022 por eso mismo, porque denunciamos a nuestras propias autoridades, en este caso del sistema educativo. Creo que eso es lo fuerte que me ha tocado, ¿no? Nos comentaba recientemente, y creo que para que sepan próximamente a desobedecer, nos dicen, a su escuelita, porque es muy linda, va a venir la vicepresidenta. Anteayer nos dijeron eso, y nos quedamos como, ¿qué? Y ella viene a organizarse, cómo vamos a desobedecer como institución y aceptar las consecuencias que eso implica para nosotras, ¿no? Como docentes indígenas y como quienes hemos, nuestra trinchera así como más fuerte y poderosa, pues ha sido la educación para las infancias de diversidad cultural, y creo que esa va a ser la desobediencia más grande que se va a venir para nosotras. Y pues nada, igual pedir la minga siempre de, como decía, ¿no, Ernesto? De estar pendiente a través de las redes y todo, también ha sido para nosotros una herramienta para que sea como un escudito que nos protege, ¿no? Las redes sociales a nivel internacional o acá también se visibiliza cuál es nuestra postura, cuál es nuestro trabajo, y dentro de eso también creo que puede ser un escudo al final. ¿No? Eso si es que hablo de desobedecer, creo que es lo más grande, porque de ahí ya creo que ya todos los días, a ser joven y ponerme anaco todos los días, creo que dentro de la población indígena también es una manera de desobedecer, y puede ser, ha sido también parte de mi propia manera como Guarmi Quichua y como joven también de desobedecer los discursos de decir, no, los jóvenes indígenas podemos utilizar toda la ropa, como sacando como la memoria que implica esto, y más ahora que nos damos cuenta en el paro nacional el racismo que está latente. Creo que también es una manera de cotidianamente, todos los días, en todos los espacios, también de decir como que no, aquí hay memoria, no es solo para eventos especiales, no es solo para cositas así, que lamentablemente sí escucho la palabra de Diana Tamaín, digo, a ver, hay cuotas, así que algo que nos enseña la vida y la historia y cómo funciona el sistema racista también es que las cuotas también pueden atravesar, no por ser mujer, ya está condicionado a un lugar de equidad de género, no porque exista gente indígena, ya hay una condición para que exista posibilidad para los pueblos, para los territorios indígenas, y creo que eso también es una manera de desobedecer, no habiendo gente que se nombra como indígena, de raíz indígena, como Diana también, de decir, aquí habemos también jóvenes, es que no nos ponemos solo por estar en un evento grande o por tener un espacio de poder, sino porque realmente habita la memoria, habita esa dignidad, ¿no? Que ha costado sangre de utilizar anaco y utilizar huascas rojas todos los días. Creo que esa es mi manera, a mi edad, también de decir, en medio de la modernidad además, que sí, pues ahí está la desobediencia y la memoria y también el amor a nuestras abuelas. Listo, y para ti, Ernesto, ¿cuál sería tu historia desobediente? Bueno, un poco me identifico, ¿no? Yo creo que no recuerdo un momento en mi vida en que haya sido obediente en realidad con el orden. Yo me crié en un barrio, me criaron mis mamás, he vivido desde mucho tiempo en la lucha, entonces yo no trato de recordar cuándo he obedecido, y creo que nunca, porque me parece a mí que es una actitud vital, ¿no? La licenciada Mary Martínez, que era dirigente de la educación intercultural de Cotopaxi, no sé si conozca la compa, solía decir que el Flores hace lo que le da la gana, ¿no? Pero nunca tampoco me limitó a hacer lo que me daba la gana, porque sabía que no lo hacía para el mal de nadie, ¿no? Sino justamente para los objetivos que en ese entonces se tenía para el proceso. Entonces yo creo que
ese es un principio de vida, ¿no? Ni en la cárcel hice todo lo posible por no tener que obedecer al poder. Y creo que eso es parte de la vida, ¿no? Es decir, quizá esos valores que a veces se pierden, que al final esto de la lucha, de la justicia social es una cuestión que parte de un compromiso personal con la historia, con los que nos han educado, de dónde venimos, pero que al final es una decisión que está en uno, ¿no? Porque resistir esto es difícil, no es fácil no venderse, no es fácil que no le dé miedo, no es fácil no irse para atrás, no es fácil no pensar en el sufrimiento que a veces uno le provoca a las familias, a los seres queridos, pero sí es una decisión personal que parte de ese hecho de desobedecer, de hacer lo que uno cree que con lo que uno está de acuerdo y es consciente, más allá de la opinión de quien sea, creo que es una fuerza. Lo que me preguntaban al comienzo, ¿no? ¿Por qué uno sigue en esto a pesar de todo lo que ha pasado? Porque uno hace lo que le da la gana, ¿no? Y creo que ese es un valor que ojalá lo pueda mantener el resto de mi vida. Y justamente ese es el motivo que nos lleva y lleva por nombre el podcast Desobedientes. Para ir cerrando ya este capítulo, les hago entrega de estos llaveros para que recuerden nuestro podcast Desobediente y recordar que lo que más nos representa es la memoria, la resistencia y la dignidad. Y más allá de lo que hemos hablado de aquí del paro, pues esto nos invita a que abramos una conversación más profunda, no solo del paro, sino ver cuáles son los problemas sociales que tenemos en la actualidad, que el mundo, nuestra sociedad ecuatoriana tiene que abrirse, tiene que ver las realidades desde otro punto de vista y así también poder seguir defendiendo lo que nos mueve y no dejarnos reprimir por el Estado, que por más estrategias que haga, por más cosas que haga, es evitar que nos silencie, que eso creo que es lo más importante. Les agradezco bastante a Inari y Ernesto por estar en este espacio y gracias a los invitados que nos están escuchando también. Recordar que este espacio es de conversación crítica y desobediencia. De paso a Carit. Recuerda que la mejor decisión ante la opresión es desobedecer. Nos vemos en una próxima. Gracias por escucharnos.